La diputada Dulce María Sauri proceda a pasar lista de asistencia, si nos hace el favor. Solicito a las y los legisladores que al escuchar su nombre respondan de la forma acostumbrada. Con mucho gusto, presidente. Diputado Mario Delgado Carrillo. Presente. Senador Alejandro Armenta Mier. Presente. Diputada Josefina Salazar Báez, representada por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González. Presente. La de la voz, diputada Dulce María Sauri Riancho, presente. Senador Higinio Martínez Miranda. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Diputada Dolores Padierna. Presente. Diputado Benjamín Campos Equigua, en sustitución del diputado Erasmo González Robledo. Presente. Diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez. Diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Senador Manuel Añorbe Baños. Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Diputado Reginaldo Sandoval Flores. Diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz. Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz. Solicito a la Secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del registro de asistencia de ciudadanas y ciudadanos legisladores a esta reunión. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de 8 ciudadanas y ciudadanos legisladores presentes. Por lo tanto, hay quórum. Gracias. Se abre la reunión. Solicito a la Secretaría dar lectura y poner a consideración el orden del día. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Orden del día. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso de las actas de reuniones anteriores. 4. Lectura y aprobación en su caso de los lineamientos de trabajo de la tercera comisión. 5. Informe de los asuntos turnados a la comisión. 6. Lectura y en su caso aprobación de proyectos de dictamen. 7. Asuntos generales. 8. Clausura y cita. Está a consideración el orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, síbanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, síbanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación de las actas de reuniones anteriores, las cuales son: acta de la reunión de instalación en la modalidad a distancia el jueves 28 de mayo de 2020. Acta de la primera reunión ordinaria celebrada en la modalidad de distancia el martes 9 de junio de 2020. Acta de la segunda reunión ordinaria celebrada en la modalidad a distancia el viernes 26 de junio de 2020. Acta de la primera reunión extraordinaria celebrada de manera presencial el domingo 28 de junio de 2020. En consecuencia, solicito a la Secretaría consultar si se dispensa la lectura de las actas antes mencionadas, tomando en consideración que han sido previamente distribuidas. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura a las actas de la reunión de instalación de la primera reunión ordinaria, de la reunión de instalación, de la primera reunión ordinaria, de la segunda reunión ordinaria y de la primera reunión extraordinaria. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
Gracias. Se dispensan las lecturas. Proceda la Secretaría a poner a discusión las actas. Están a discusión las actas. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias. Se aprueban. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación de los lineamientos de trabajo de la tercera comisión, por lo que solicito a la Secretaría consultar si se dispensa su lectura, tomando en consideración que han sido previamente distribuidos. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura a los lineamientos de trabajo de la tercera comisión. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. En virtud de que no se realizaron observaciones respecto a los lineamientos de trabajo durante la primera reunión ordinaria celebrada el día 9 de junio de 2020, reunión en la cual fueron presentados dichos lineamientos para su discusión, proceda la Secretaría a consultar en votación económica si son de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si los lineamientos de trabajo presentados en la primera reunión ordinaria son de aprobarse. Que los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueban. En el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de los asuntos turnados a esta comisión. Al respecto, se informa que se envió a los correos de las legisladoras y los legisladores, así como al de sus enlaces, toda la información de los nuevos asuntos recibidos. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen. Para los efectos de este punto, les comento que los proyectos de dictamen fueron circulados con la debida oportunidad y previamente analizados en conjunto por la asesoría y la Secretaría Técnica en términos de los lineamientos de trabajo, por lo que se trata de documentos que buscaron ante todo el consenso. Además, fue entregado un cuadro con el resumen de los 32 dictámenes sujetos a discusión y aprobación. En ellos están contenidos 192 puntos de acuerdo que se dictaminan. Por tal motivo, solicito a la Secretaría consulte si únicamente se da lectura al título de los dictámenes en el listado en el anexo al orden del día y sus resolutivos. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se da lectura solamente al título de los dictámenes enlistados y a sus resolutivos correspondientes. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba, por lo que se procederá a dar lectura a los títulos y resolutivos de los dictámenes. Le pediría, son 32 dictámenes, entonces y sus resolutivos, hemos acordado pedirle a la secretaria Dulce María Sauri que lea los primeros 10 con sus resolutivos, al senador Armenta del 11 al 21 y al diputado Carlos del 22 al 32. Por favor. Adelante, diputada. Procedo, presidente. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las distintas autoridades de salud a reconocer e incentivar al personal de salud encargado de la atención médica derivada del COVID-19. Comprende 10 puntos de acuerdo presentados en la Comisión Permanente. Resolutivos.
Primero, la Comisión Permanente del Consejo de la Unión extiende el más amplio reconocimiento al personal médico, de enfermería, laboratorio, administrativo, seguridad, limpieza, lavandería y de todo aquel que trabaje en las diversas dependencias e instancias del sector salud por su dedicación, entrega, vocación, capacidad y compromiso demostrado en el ejercicio de su labor ante el combate a la epidemia de enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, que ha permitido salvaguardar la salud y la vida de los mexicanos. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a sus homólogas de las 32 entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano de Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias continúen fortaleciendo las medidas de seguridad sanitaria a fin de garantizar las condiciones de trabajo del personal médico, de enfermería, laboratorio, administrativo, seguridad, limpieza y lavandería que trabaja en las diversas unidades y organismos del sector salud destinadas a la atención de pacientes con COVID-19, protegiendo su salud y su vida. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a sus homólogas de las 32 entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano de Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias y de conformidad con su capacidad presupuestal, estudien la posibilidad de mejorar el salario y las prestaciones que actualmente se otorgan al personal de salud con motivo de la labor desempeñada en el contexto de la presente pandemia. Segundo punto de acuerdo. Puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría de Defensa del Trabajo y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, con base en sus atribuciones, informen, vigilen y garanticen los derechos laborales de las personas trabajadoras durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que, con base en sus atribuciones, continúen fortaleciendo las medidas para vigilar y garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores durante la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de su competencia continúen fortaleciendo las medidas necesarias para vigilar y garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores durante la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo para que, con base en sus atribuciones, analicen la viabilidad de implementar una mayor difusión a través de los medios de comunicación, páginas oficiales y redes sociales sobre los derechos laborales de las y los trabajadores que se encuentran, por las razones derivadas de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, desempeñando durante el tiempo de confinamiento su trabajo desde su domicilio, conocido también como teletrabajo, home office o trabajo en casa, a fin de que cuenten con la información que les permita conocer y hacer valer todos sus derechos laborales de conformidad con lo establecido por la legislación y normatividad vigentes en la materia. Cuarto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que, con base en sus atribuciones, refuerce la vigilancia con objeto de que en los centros de trabajo de las actividades esenciales, así como en aquellos que en su oportunidad reinicien sus labores, se respeten las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral dictadas por las autoridades. Punto número 3.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a las autoridades homólogas de las entidades federativas a fomentar la cultura del trabajo a distancia, así como implementar lineamientos o estrategias para que el sector patronal y los padres de familia o tutores puedan conciliar la actividad laboral y la responsabilidad de la educación en línea de los menores. Resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Salud, así como a las dependencias homólogas de las 32 entidades federativas, para que con base en sus atribuciones y competencias analicen la implementación de acciones coordinadas para fortalecer la cultura laboral a distancia, la capacitación, formación y desarrollo de habilidades digitales y competencias en el uso de nuevas tecnologías mediante la elaboración y difusión de protocolos, guías, lineamientos o pautas de trabajo para los trabajadores y los patrones de los sectores público y privado, los cuales contribuyan a garantizar el ejercicio de los derechos laborales, así como a impulsar la productividad y competitividad de quienes se encuentran desempeñando sus actividades laborales desde casa durante el tiempo del confinamiento por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Educación Pública para que, con base en sus atribuciones y de forma coordinada, analicen la elaboración y difusión de guías, recomendaciones y o pautas de trabajo que regulen la relación del trabajo a distancia entre patrones y trabajadores de los sectores público y privado y permitan a las madres, padres o tutores que se encuentran desempeñando sus actividades laborales en casa como consecuencia de la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, acordar con los patrones los tiempos y mecanismos de trabajo a fin de poder conciliar con adaptabilidad y empatía la responsabilidad de la crianza, la educación en línea de los menores y el cuidado del hogar con sus actividades laborales. Punto número 4. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el ámbito de su competencia promueva la atención telefónica y medios digitales que ofrecen las instituciones bancarias y financieras, así como, asimismo, hacer un llamado a las mismas para que brinden atención prioritaria a la población considerada vulnerable ante la epidemia sanitaria causada por el virus COVID-19. Permítame un segundo. Compañeros, les vamos a pedir que si quieren permanecer aquí nos ayuden a guardar silencio porque está hablando la diputada. Muchas gracias. Adelante. Gracias, presidente. Resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el ámbito de su competencia se fortalezca la promoción de los mecanismos de atención a usuarios que ofrecen las instituciones bancarias y financieras, como son la atención telefónica y medios digitales, con el objeto de evitar el traslado y concurrencia de personas en las sucursales bancarias y reducir el riesgo de contagio por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado a las instituciones bancarias del país para promover los diversos mecanismos que ofrecen para la atención a usuarios, como son la atención telefónica y medios digitales, así como a fortalecer sus protocolos de seguridad y brindar el ingreso y atención prioritaria a las personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y a la población considerada vulnerable en caso de que éstas se presenten en las sucursales ante la emergencia por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-19. Punto número 5. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos, analice la viabilidad de construir reductores de velocidad y o rampas de frenado en la carretera federal México-Cuautla. Resolutivo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Morelos para que, con base en sus competencias y atribuciones, analicen de forma coordinada la viabilidad de construir reductores de velocidad y o rampas de frenado en la carretera México-Cuautla a fin de disminuir los accidentes automovilísticos y salvaguardar la integridad física de los usuarios que la transitan.
Punto número 6. Punto de acuerdo porque se exhorta a la Semarnat, a la Comisión Federal de Protección del Ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente y a los gobiernos municipales y las mujeres Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Otón P. Blanco, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias refuercen la vigilancia y atiendan las denuncias pendientes por el robo de arena en las playas y dunas de las costas del estado de Quintana Roo e informen a esta soberanía sobre las medidas implementadas a efecto de evitar y combatir la extracción ilegal de dicho mineral. Resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, órgano administrativo desconcentrado de dicha dependencia, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias atienda las denuncias pendientes por el robo de arena en las playas y dunas de las costas nacionales e informe esta soberanía sobre las medidas implementadas a efectos de evitar y combatir la extracción ilegal de dicho mineral. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, SEMA, y al Gobierno del Estado de Quintana Roo y los gobiernos municipales de las mujeres Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Otón P. Blanco, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias refuercen la vigilancia y atiendan las denuncias pendientes por el robo de arena en las playas y dunas de las costas de la entidad e informen a esta soberanía sobre las medidas implementadas a efecto de evitar y combatir la extracción ilegal de dicho mineral. Punto número 7. Punto de acuerdo porque se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de su competencia analicen la viabilidad de construir ciclovías temporales y biciestacionamientos en los municipios de alcaldías con mayor nivel de población, así como reforzar durante el tiempo que dure la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 sus políticas de movilidad para que las personas puedan trasladarse en bicicleta o monopatín y a la vez cuidar su salud. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de su competencia analicen la viabilidad de construir o adaptar ciclovías temporales y biciestacionamientos en los municipios y alcaldías con mayor nivel de población, así como reforzar durante el tiempo que dure la pandemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 sus políticas de movilidad para que las personas puedan trasladarse en bicicleta o monopatín y a la vez cuidar su salud. Punto número 8. Punto de acuerdo porque se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia fortalezcan las acciones para prevenir y controlar el arribo de sargazo a las playas del Caribe mexicano, especialmente en las localizadas en el Estado de Quintana Roo, a efecto de mitigar y evitar las posibles afectaciones al sector turístico de la entidad, así como la Secretaría de Marina envíe un informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas para dicho fin. Resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia fortalezcan las acciones para prevenir y controlar el arribo de sargazo a las playas del Caribe mexicano, especialmente en las localizadas en el Estado de Quintana Roo, a efecto de mitigar y evitar las posibles afectaciones al sector turístico de la entidad. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina a enviar un informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas para la prevención y control del arribo de sargazo a las playas del Caribe mexicano. Punto número 9. Con punto de acuerdo porque se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal, organismo público descentralizado de dicha dependencia, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia refuerce las medidas para prevención, detección y combate de incendios forestales en todo el territorio nacional. Resolutivo único.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal, organismo público descentralizado de dicha dependencia, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia refuercen las medidas de prevención, detección y combate de incendios forestales en todo el territorio nacional. Punto número 10. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa y a la Senacica para que de manera coordinada implementen acciones para prevenir el ingreso a nuestro país del avispón gigante Vespa mandarina, así como a la Semarnat, la SADER y la COFEPRIS, para que realicen estudios sobre el riesgo a la salud por el uso de glifosfato en el campo mexicano. Resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que de manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y con base en sus atribuciones, valoren la implementación de un programa de vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras a efecto de evitar el ingreso a nuestro país del avispón gigante asiático Vespa mandarinia en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen estudios sobre los riesgos que existen para la población, la producción de alimentos y el medio ambiente derivados del uso del glifosfato en el campo mexicano e informen a esta soberanía. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Adelante, senador Armenta. Gracias, presidente. Punto número 11. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, a la Semarnat, Conagua y Profepa, para que de forma coordinada en el ámbito de sus contribuciones y competencias continúen fortaleciendo las medidas de protección y saneamiento del acuífero Península de Yucatán y lleven a cabo inspecciones de vigilancia con el objeto de identificar y sancionar los actos u omisiones que generen una afectación de los recursos hidráulicos del acuífero. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, órganos administrativos desconcentrados de dicha dependencia, así como a los gobiernos de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche para que de forma coordinada y en el ámbito de sus atribuciones y competencias continúen fortaleciendo las medidas de protección y saneamiento del acuífero Península de Yucatán. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, órganos administrativos desconcentrados de dicha dependencia, para que con base en sus atribuciones continúen realizando inspecciones de vigilancia con el objeto de identificar y sancionar los actos u omisiones que generen una afectación de los recursos hidráulicos del acuífero Península de Yucatán. Punto número 12, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de su competencia evite y, en su caso, restablezca el suministro de energía eléctrica por falta de pago, así como implementar mecanismos de diferimiento de pagos de las tarifas eléctricas derivadas de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En este sentido, el primer punto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, primero, a la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus atribuciones revise y analice la viabilidad de no suspender el suministro de energía eléctrica y, en su caso, restablecer dicho servicio a los usuarios en las tarifas de servicio doméstico, a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los organismos operadores de agua o prestadores de servicios públicos de agua y saneamiento. Segundo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus atribuciones, de manera coordinada, revisen y analicen la viabilidad de establecer
establecer una estrategia para la implementación de mecanismos de diferimiento de pago y adeudos por conceptos del suministro de energía eléctrica a los usuarios de las tarifas de servicio doméstico, a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los organismos operadores de agua o prestadores de servicio público de agua y saneamiento. Lo anterior durante y hasta 7 días naturales posteriores a los que concluya la vigencia del acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del 2020 o, en su caso, hasta 7 días naturales posteriores a que la autoridad competente dé por terminada la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV-2. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo reuniones estatales donde participen legisladores federales, autoridades locales y municipales, así como representantes de la sociedad civil, con el objeto de analizar y encontrar alternativas y soluciones a los adeudos por suministro de energía eléctrica y a las suspensiones de dichos servicios en hogares, clínicas y hospitales, comercios, empresas, productores de campo, industria, organismos de agua potable y edificios de gobierno. Punto número 13. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Desarrollo Rural para que coordinen los esfuerzos con el objetivo de asegurar que no se frene la cadena de distribución de alimentos, y se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que vigile y, en su caso, sancione a las empresas que arbitrariamente suben los precios de los 43 alimentos que comprenden la canasta básica, así como los artículos de uso sanitario utilizados para frenar el avance de la enfermedad COVID-19. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y Economía, así como las dependencias homólogas en las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias fortalezcan y garanticen la cadena de distribución y el abasto de alimentos. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, revisen la viabilidad de actualizar las reglas generales aplicables a almacenes generales de depósito, con el objeto de contemplar mecanismos para la utilización de los recursos derivados de la reserva de contingencia y los productos de su inversión para el mantenimiento de las operaciones ante la situación actual de la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, con base en sus atribuciones, realice las acciones necesarias en el apoyo al sector agropecuario para garantizar y fortalecer el funcionamiento de los almacenes generales de depósito para responder adecuadamente a los requerimientos de las cosechas correspondientes al ciclo primavera-verano, cuidando la cadena de distribución y el abasto de alimentos. Cuarto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, para que, por conducto de la Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, continúe impulsando por medio de sus tiendas móviles el reparto de alimentos de la canasta básica en las regiones más apartadas del país. Asimismo, se garantizan los precios de los productos que se venden en las tiendas Diconsa. Quinto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, continúe fortaleciendo las acciones para garantizar el abasto y suministro de alimentos y productos básicos en tiendas de autoservicios departamentales, centrales de abasto y mercados mayoristas durante y después de la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. Punto 14. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de su competencia, analicen la viabilidad de desarrollar un proyecto para construir un laboratorio de nivel de bioseguridad 4 a fin de fomentar la investigación científica en el país, así como mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias epidemiológicas. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de su competencia, analice la viabilidad de desarrollar un proyecto para construir un laboratorio de nivel de bioseguridad 4 que cumpla con los estándares internacionales para albergar patógenos pertenecientes al grupo de riesgo 4, de acuerdo con la escala de la Organización Mundial de la Salud, a fin de fomentar
la investigación científica en el país, así como mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias epidemiológicas. Punto 15. Punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Gobierno del Estado de Puebla para que refuerce las acciones de seguridad en todos los caminos y carreteras de la entidad a fin de disminuir el número de delitos cometidos en contra del transporte de carga. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Gobierno del Estado de Puebla para que de forma coordinada y con base a las atribuciones y competencias refuercen las acciones de seguridad en los caminos y carreteras de la entidad a fin de disminuir el número de delitos cometidos en contra del transporte de carga. Punto 16. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que a través de sus organismos operadores de agua realicen las acciones correspondientes a fin de garantizar el abastecimiento de agua potable a todas las poblaciones que habitan en las zonas urbanas, indígenas y rurales del país, particularmente en la quinta zona del municipio de Ecatepec de Morelos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que a través de sus organismos operadores de agua realicen las acciones correspondientes a fin de garantizar el abastecimiento de agua potable a toda la población que habita en las zonas urbanas, indígenas y rurales del país. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como al organismo público descentralizado para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ecatepec, Morelos, para que de forma coordinada y con base a sus atribuciones y competencias, realicen las acciones correspondientes a fin de garantizar el abasto de agua potable a todos los habitantes del municipio, particularmente a los de la quinta zona, quienes han padecido escasez del líquido vital durante la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. Punto 17. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que fortalezcan las acciones para prevenir, investigar, erradicar, sancionar la producción, suministro y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a los homólogos en las 32 entidades federativas para que de manera coordinada y con base en sus atribuciones y competencias fortalezcan las acciones para prevenir, investigar, erradicar y sancionar la producción, suministro y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en coordinación con la Secretaría de Salud de las 32 entidades federativas fortalezcan las acciones de control sanitario en la producción, suministro y comercialización de bebidas alcohólicas a fin de salvaguardar la salud de las y los mexicanos. Punto 18. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que instale el Consejo Técnico Consultivo Nacional para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, así como fortalezcan las medidas de bioseguridad y programas de apoyo a establecimientos que resguarden especies animales en el país. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que con base en sus atribuciones instale el Consejo Técnico Consultivo Nacional para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre a fin de dar cumplimiento a la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que con base a sus atribuciones continúe fortaleciendo las medidas de bioseguridad y programas de apoyo financiero y en especie a todos los establecimientos que resguarden especies animales en el país y que realizan tareas de protección y conservación de vida silvestre con el objeto de garantizar el bienestar de los animales en cautiverio. Punto número 19. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a los gobiernos de los municipios y alcaldías para que de forma coordinada con las procuradurías ambientales locales y con base en sus atribuciones y competencias emprendan y fortalezcan acciones dirigidas a evitar el abandono de los animales domésticos, así como para promover la adopción de estos en los refugios dispuestos para tal fin. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a los gobiernos de los municipios y alcaldías para que de forma coordinada con las procuradurías ambientales locales con base en sus atribuciones y competencias emprendan y fortalezcan acciones dirigidas a evitar el abandono de los
los animales domésticos, así como para promover la adopción de los mismos en los refugios dispuestos para tal fin. Punto número 20. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Marina para que fortalezcan los programas de apoyo orientados a la protección de la vaquita marina y verifiquen los recursos económicos, humanos y de infraestructura orientados a la vigilancia del Alto Golfo de California. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al órgano administrativo desconcentrado de dicha dependencia, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Marina para que, de forma coordinada y con base en sus atribuciones y competencias, fortalezca las acciones ya emprendidas orientadas a la protección de la vaquita marina y salvaguarda su hábitat natural. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que, con base en sus atribuciones y competencias, envíen un informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas para la investigación, control, prevención, conservación y recuperación de la vaca marina de conformidad con el programa de protección de la vaquita dentro del área de refugio ubicada en la porción occidental del Alto Golfo de California. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el marco de sus atribuciones, garanticen dentro del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 la asignación de recursos suficientes a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sus órganos administrativos desconcentrados, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, su órgano administrativo desconcentrado, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Secretaría del Bienestar para que, en el ámbito de su competencia, puedan ampliar la inversión para la investigación, control, prevención, conservación y recuperación de la vaquita marina y atender las necesidades socioambientales del Alto Golfo de California. Punto número 21. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al CONAPRED a fortalecer las campañas e instrumentar las acciones necesarias a efecto de evitar la difusión de contenidos en los diferentes medios de comunicación que fomenten o inciten a la discriminación, la xenofobia y el racismo en contra de las personas migrantes y extranjeras, particularmente durante y después de la pandemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a fortalecer desde el ámbito de su competencia las acciones necesarias a efecto de evitar la difusión de contenidos en los diferentes medios de comunicación que fomenten o inciten a la discriminación, a la xenofobia y el racismo en contra de las personas migrantes y extranjeras. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para prevenir la discriminación a dar continuidad y fortalecer las campañas de difusión e información que tenga por objeto eliminar la xenofobia, el racismo y la estigmatización hacia las personas extranjeras y migrantes, particularmente durante y después de la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Gracias, senador. Le pedimos, por favor, que continúe al diputado Carlos Alberto Valenzuela. Gracias, presidente. 22. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo Federal y a las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan las medidas de prevención de riesgos, protección y atención en los estados del país afectados por la temporada de lluvias. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, agilicen la entrega de recursos del FONDEM a las entidades federativas que fueron afectadas ante los fenómenos hidrometeorológicos registrados en los meses de mayo y junio del presente año, principalmente en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con el fin de atender a la población y a los productores agropecuarios y pesqueros que resulten damnificados. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Agroacemex para que, con base en sus atribuciones y conforme al acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las reglas de operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario publicado por el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2019,
se analice y en su caso se agilice la entrega de recursos del programa de aseguramiento agropecuario a las entidades federativas que han sido afectadas este año por las lluvias e inundaciones, con la finalidad de apoyar al sector agropecuario y pesquero perjudicado por dichos fenómenos hidrometeorológicos. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a sus comisiones estatales de agua, así como a la Comisión Nacional del Agua, organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de su competencia refuerce las medidas de prevención necesarias para evitar la obstrucción de cauces de ríos, laderas, drenajes, sistemas de alcantarillado y desagües durante la temporada pluvial. Cuarto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, sus sistemas locales de protección civil, así como la Coordinación Nacional de Protección Civil, a mantener fortalecida la comunicación continua y cercana que permita coordinar esfuerzos de manera rápida y expedita en atención a la población civil. Quinto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, sus sistemas locales de protección civil, para que en el ámbito de su competencia implementen y en su caso refuercen sus planes operativos para fenómenos hidrometeorológicos, contemplando ejes administrativos, logísticos, operativos. Asimismo, implementen protocolos para la ocupación de albergues durante la temporada de lluvias, tomando en consideración las medidas preventivas de higiene y sana distancia derivadas de la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-19. Sexto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, continúen fortaleciendo en coordinación con las entidades federativas, principalmente en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, las campañas informativas sobre las medidas de seguridad y prevención de desastres naturales, particularmente ante los fenómenos hidrometeorológicos. 23. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a realizar campañas de información sobre las medidas sanitarias a implementar en los centros de trabajo, los protocolos para obtener una incapacidad laboral derivada del contagio de COVID-19, así como garantizar el acceso a los servicios de salud de los jornaleros. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en el ámbito de su competencia continúe con la campaña informativa sobre las implicaciones laborales de las disposiciones sanitarias derivadas de la epidemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19, así como las medidas sanitarias dictadas por las autoridades para disminuir el riesgo de contagio que deben implementarse en los centros de trabajo, incluyendo las acciones enfocadas a la población que trabaja en el sector informal. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que en el ámbito de su competencia analicen la viabilidad de reforzar los mecanismos digitales para recibir y atender denuncias sobre la violación de los derechos laborales durante la epidemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias, se coordinen con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud a fin de establecer y reforzar las medidas de prevención y los mecanismos de acceso a los servicios de salud dirigidos a los jornaleros agrícolas. Asimismo, garantizar los derechos laborales de este sector durante la epidemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19. Cuarto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a las autoridades homólogas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias,
lleven a cabo una mayor difusión a través de las tecnologías de información dirigida a los patrones y empleados sobre los protocolos para obtener permisos, licencias o incapacidades en caso que las o los empleados se enfermen por el virus COVID-19 o sea un caso sospechoso del mismo. 24. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a enviar un informe sobre la estrategia para la reactivación económica y la generación de empleo. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, con base en sus atribuciones, remita a esta soberanía un informe sobre la estrategia del Gobierno federal para la reactivación económica y la generación de empleos, a fin de conocer las acciones implementadas o a implementar destinadas a mitigar los efectos de la epidemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19. 25. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informen esta soberanía el posible impacto derivado del recorte del 75% en el presupuesto asignado a las partidas de materiales y suministros, así como la de servicios generales a los organismos descentralizados y desconcentrados encargados de efectuar las labores de protección, prevención y regulación del medio ambiente. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, informen a esta soberanía sobre el posible impacto ante el recorte del 75% del presupuesto disponible en las partidas de materiales y suministros, así como de servicios generales a los organismos descentralizados y desconcentrados, como son la CONAFOR, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, encargados de efectuar las tareas de cuidado, protección, prevención y regulación del medio ambiente, dispuesto en el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 23 de abril de 2020. 26. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infonavit y al Foviste a fin de fortalecer sus programas y medidas de apoyo para los trabajadores y empleadores ante la situación económica que enfrenta el país, ocasionada por la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, a revisar la viabilidad de fortalecer sus programas y medidas de apoyo a los asalariados que han perdido su empleo o disminuido su ingreso a causa de la situación económica provocada por la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19 y gocen de un crédito hipotecario otorgado por el Instituto. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Infonavit a revisar la viabilidad de fortalecer sus programas y medidas de apoyo para que los empleadores puedan cumplir con sus obligaciones en materia de vivienda, considerando la situación económica del país ocasionada por la epidemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Infonavit a revisar las condiciones en las que el Instituto ofrece la cobranza social en virtud de los abusos denunciados por acreditados. Cuarto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Foviste a revisar la viabilidad de fortalecer sus programas y medidas de apoyo
a los servidores públicos que lo requieran ante la situación económica provocada por la epidemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19 y gocen de un crédito hipotecario otorgado por el Instituto. 27. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que expida las disposiciones administrativas de carácter general en materia de marcación para prevenir y sancionar la procedencia ilícita de los hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que expida las disposiciones administrativas de carácter general en materia de marcación, conforme al artículo 57 del reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos, aplicables al marcado o trazado de productos que permita acreditar la procedencia lícita de los hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, con el objeto de establecer el uso obligatorio de marcadores moleculares en combustibles que se comercializan en territorio nacional como mecanismo para prevenir y sancionar su mercado ilícito, así como crear un registro de proveedores de marcadores que comercialicen dichos productos en el país. 28. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Comité Consultivo de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a emitir la norma oficial mexicana de construcción de la vivienda. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para que, con base en sus atribuciones y con apego a lo establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad, emitan la norma oficial mexicana de construcción de la vivienda con el objetivo de establecer elementos técnicos mínimos para la construcción de vivienda que a corto, mediano y largo plazo eviten condiciones de hacinamiento para las familias mexicanas de conformidad con lo establecido en la acción puntual 2.5.3 de la Estrategia Prioritaria 2.5 del Programa Nacional de Vivienda 2019-2024. 29. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer la promoción y difusión turística e intensifiquen la instrumentación de convenios de colaboración a efecto de incentivar, apoyar y fomentar de manera integral el turismo en los pueblos mágicos de México. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas, continúen fortaleciendo la promoción y difusión de los pueblos mágicos de México, a efecto de reactivar su economía y posicionarlos a nivel nacional e internacional como importantes destinos turísticos, culturales e históricos. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, desde el ámbito de su competencia, fortalezcan e intensifiquen las acciones tendientes a la instrumentación de convenios de coordinación, colaboración, promoción y participación con las diferentes dependencias y áreas estratégicas de la administración pública de los 3 niveles de gobierno, así como las asociaciones y promotoras turísticas nacionales e internacionales, a efecto de incentivar, apoyar y fomentar de manera integral el turismo en los pueblos mágicos de México. 30. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al INPI para que, en el ámbito de sus atribuciones,
envíen un informe a esta soberanía sobre el avance de la entrega de recursos a las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas para su funcionamiento en todo el territorio nacional, con el objeto de que puedan continuar con las actividades de prevención y atención de violencia contra las mujeres indígenas y la promoción de la salud sexual y reproductiva. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que en el ámbito de sus atribuciones envíen un informe a esta soberanía sobre el avance en la entrega de recursos a las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas para su funcionamiento en todo el territorio nacional, con el objeto de que puedan continuar con las actividades de prevención y atención de violencia contra las mujeres indígenas, la promoción de la salud sexual y reproductiva y salvaguardar los derechos de las mujeres en sus comunidades y municipios. 31. Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un reconocimiento al personal que labora en Pemex y CFE, asimismo se exhorta a ambas empresas para que refuercen sus protocolos de seguridad en todas sus instalaciones, a fin de garantizar las condiciones laborales de las y los trabajadores, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio durante la epidemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un reconocimiento a las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad por su compromiso demostrado en el desempeño de sus funciones encaminadas a garantizar el abasto de combustible y energía, lo cual ha permitido mantener el desarrollo y la economía del país, así como disminuir los impactos negativos ante la emergencia generada por la epidemia de la enfermedad provocada por el virus COVID-19. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus atribuciones continúen fortaleciendo las medidas de seguridad sanitaria y protocolos de seguridad en todas sus instalaciones, a fin de garantizar las condiciones laborales de sus trabajadores, proteger su salud, la de sus familias, así como disminuir el riesgo de contagio durante la epidemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a las dependencias homólogas de las entidades federativas, para que con base en sus atribuciones y competencias informen las medidas adoptadas y refuercen las acciones para la prevención del trabajo infantil y trabajo infantil forzado, especialmente en el sector agrícola durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a las homólogas de dichas autoridades en las entidades federativas y los municipios, para que de manera coordinada y con base a sus atribuciones y competencias, fortalezcan las acciones para prevenir, erradicar y sancionar el trabajo infantil y el trabajo infantil forzado, especialmente en el sector agrícola, durante y después de la epidemia de la enfermedad generada por el virus COVID-19. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, diputado. Una vez concluida la lectura por economía procedimental, vamos a realizar la votación en forma conjunta de los dictámenes del anexo correspondiente al orden del día de esta sesión. Por lo que pregunto si algún legislador o legisladora
desea reservar algún dictamen para ser discutido y votado por separado. De ser el caso, solicito que por favor indiquen el número y el rubro del dictamen que separa para su discusión y votación en lo particular. En virtud de que ningún dictamen ha sido reservado para su discusión en lo particular, solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación de los dictámenes en los términos presentados. Adelante, senadora Xochitl. Yo no soy parte de esta comisión, obviamente. Primero, reconocer que se ha hecho un trabajo por dictaminar. Ojalá podamos entrar a algunos temas que son muy importantes y que están en esta comisión, pero especialmente el tema de las mujeres, de la Casa de la Mujer Indígena. Yo presenté un punto de acuerdo en este sentido. Al parecer está en dos comisiones, pero con el mismo dictamen. El tema de fondo es el recorte del 70% a la operación de estas casas. El sentido del dictamen viene a que se dé un informe del avance del suministro de los recursos, pero el tema es que los recursos no son suficientes, han tenido que recortar personal, han tenido que quitar programas, y estas casas de la mujer indígena son claves en la prevención de la violencia en las regiones indígenas, en la atención de la salud, porque muchas mujeres no se dejan revisar por ninguna persona que no sea una médica tradicional o un médico tradicional. Y yo llamaría la atención de la redacción, pues sí, viene una redacción de que dice que nos informen, pero el espíritu del punto de acuerdo es de que se les dote de recursos suficientes para que puedan operar. No sé si esta comisión pudiera replantear el punto de acuerdo en el sentido de que tenga los recursos suficientes, porque con lo que tienen definitivamente no va a poder funcionar estas casas de la mujer indígena, y son fundamentales en la prevención de la salud, sobre todo en estos momentos donde el COVID está demostrado que en las zonas indígenas hay una mayor mortalidad. 18 de cada 100 personas que se contagian de COVID en las regiones indígenas fallecen. Entonces, yo sí quisiera llamar la atención de este tema. Muchas gracias, diputado, por permitirme comentarlo. Muchas gracias, senadora. Es el punto 30 que se está dictaminando. Corresponde a un punto de acuerdo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, de diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño, Rocío del Pilar Villarauz, Marta Decker, y la redacción consensada a partir de las peticiones de cada uno de los puntos en particular es envíen un informe a esta soberanía sobre el avance en la entrega de recursos a las casas de las mujeres indígenas y afroamericanas para su funcionamiento en todo el territorio nacional, con el objeto de que puedan continuar con las actividades de prevención y atención de violencia contra las mujeres indígenas. ¿Tiene alguna redacción sugerida? Para que puedan continuar con los recursos suficientes, ¿no? Sería la propuesta nada más. O sea, el tema es que nos presenta un informe del avance, pero creo que el meollo del asunto, si usted ve todos los puntos de acuerdo que presentaron las diputadas, que las conozco a todas, es la falta de recursos. O sea, este recorte del 70% de recursos a las casas de la mujer indígena sí les ha afectado en su operación. Entonces, lo que insistiríamos es que el gobierno pues trate de recortar en otros temas, pero en el caso de mujeres, sobre todo indígenas, y de violencia y de salud en este momento, pues a lo mejor la palabra suficientes o que se reconsidere el recorte presupuestal para estas casas sería como lo que la red de mujeres de casas de la mujer indígena han estado gestionando por muchísimos lados. Esa sería mi propuesta, y hago voz de las cartas que hemos recibido por parte de las mujeres de la Casa de la Mujer Indígena.
Si le parece, podríamos incluir aquí, envíen un informe a esta soberanía sobre el avance en la entrega de recursos suficientes a las casas de las mujeres indígenas. Si eso le parece suficiente, podemos incorporarlo. Creo que mejora. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Ah, pues pónganle ahí. Si eso le parece bien, podríamos incorporarlo. Mejora. ¿Sí? Gracias, Si Christopher. están de acuerdo. De acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos ese cambio en ese dictamen y ningún otro ha sido reservado, entonces los votaríamos todos en los términos presentados de manera conjunta. Le solicito a la Secretaría nos haga el favor de tomar la votación. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, si son de aprobarse estos dictámenes, las y los legisladores que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, síbanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, la costumbre. Se aprueban. Se informa que los dictámenes se remitirán a la mesa directiva para los efectos de su programación legislativa. Por ello se ruega a las y los legisladores presentes que firmen todos los dictámenes. Por ahí ya los han estado circulando. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. Al respecto, deseo informar que el 9 de julio de 2020 llegó al correo institucional, en mi calidad de presidente de la tercera comisión de la Comisión Permanente, notificación de una nueva demanda de amparo indirecto, el 610-2020, interpuesta por el despacho denominado Despacho de Investigación y Litigio Estratégico AC, relacionado con el proceso de designación del titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El amparo fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México el 2 de julio de 2020. Entre las autoridades señaladas como responsables, según el escrito de demanda, se encuentran el presidente de esta tercera comisión y diversas legisladoras y legisladores integrantes de la misma. El acto reclamado al presidente de la tercera comisión y a varios de sus integrantes es la celebración y participación en la segunda reunión ordinaria en la modalidad a distancia de la tercera comisión, la cual se llevó a cabo el 26 de junio de 2020 y en la que se celebraron las entrevistas de las personas propuestas para ocupar la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En el escrito, el quejoso presenta incidente de suspensión del acto reclamado provisional y en su momento definitiva. El juzgado determinó negar la suspensión provisional del acto reclamado, a pesar de que, según el criterio de las direcciones de asuntos jurídicos de ambas cámaras del Congreso de la Unión, la presidencia y los integrantes de la tercera comisión de la Comisión Permanente no somos autoridad responsable. Aún así, rendí informe previo a nombre de esta comisión el lunes 13 de julio de 2020. Lo anterior fue comunicado en la Gaceta Parlamentaria y enviado a los enlaces de los grupos parlamentarios. Tenemos información de que el 15 de julio del año en curso, la jueza séptima del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México resolvió negar la suspensión definitiva del acto reclamado. Es lo que tengo que informar y pregunto si algún legislador o legisladora quiere hacer uso de la palabra. No, es otro. Es que es un segundo. Sigue vigente el primero. Bueno, si no hay más asuntos que tratar, se levanta la tercera reunión ordinaria. Oportunamente se convocará para la próxima reunión. Muchas gracias, diputados, diputadas, senadores, senadoras. Gracias.